Si fuera entrenador Pokémon, yo creo que sería psíquico, porque me meto en la cabeza de la gente, ¿no? Hola GQ, soy Dani Olmo y estos son mis 10 esenciales. Uno de los esenciales más importantes para mí serían mis botas de fútbol. No cabe para nada explicar para qué sirven, pero me siento muy cómodo, llevo toda la vida con ellas. Además están personalizadas, llevo mi apellido y la bandera de mi país y bueno, son las que me ayudan también a marcar goles y dar asistencias y a ganar partidos. Estas botas son las que mejor me van porque llevo con ellas más de 10 años y me gustan porque son ligeras, no pesan mucho, son cómodas. Las hicieron también especiales para mi pie, 675 UK, ahí podéis hacer los cálculos de qué número de pie. Me invitaron a Adidas Headquarters y ahí me hicieron un estudio del pie, de la pisada, de mis necesidades. Simplemente aquí tiene un acolchado un poquito más cómodo para mí, el taco también es más redondo. En verano sí que intento desconectar un poco del fútbol, pero siempre que vamos a alguna playa o tenemos algo de tiempo libre, pues sí que a veces echamos alguna pachanga con los colegas o unos toques. O sea, al final siempre va a formar parte de mi vida y de mi entorno también. Perfume. Normalmente me gustan más los perfumes frescos, sobre todo para el día a día, para después de entrenar. Este es uno de mis favoritos y es uno de los que uso a diario en los entrenos, y por la noche sí que tengo alguno, digamos, más especial, digamos un poco de los más fuerte, no tan fresco como este, pero yo soy de los que piensa que si algo funciona no lo cambies. Entonces pues como esto, pues como todo en la vida. La consola, en este caso la Nintendo Switch, es otro de mis pasatiempos favoritos, aparte del ajedrez. Suelo jugar a juegos como el Mario Kart, cuando nos juntamos sobre todo con la selección, nos juntamos 6, 7, 8, que es el máximo, y pues ahí sí que nos picamos un poco a carreras. Y ahora justo que acaba de salir el nuevo Pokémon, que es hace 30 años el Rojo Fuego, queda un poco friki, pero bueno, no pasa nada, a mí me gusta. Me recuerda a cuando era pequeño y jugaba a ello con mi hermano, así que en el Pokémon Rojo ahora mismo me escogí a Charmander. Hace años yo creo que jugué a una historia con cada uno, soy de probar, pero la verdad que tengo que decirte que normalmente en los juegos escojo el de fuego normalmente. La utilizo más para interactuar con mis compañeros. Mario Kart es algo que jugamos mucho, sobre todo en las concentraciones o en los viajes. Cuando estoy solo no suelo jugar mucho. El único juego individual que juego sería el Pokémon, pero incluso cuando juego a Pokémon juego con un compañero al lado, por ejemplo con Pedri, que también le gusta. O sea que solemos hacer las historias a la vez, solemos hacer los mismos pasos para ver lo que consigue uno, para ver lo que consigue otro. Es todo lo que nos gusta, nos lo pasamos bien en nuestro tiempo libre. Si fuera entrenador Pokémon, yo creo que sería psíquico, porque me meto en la cabeza de la gente, ¿no? Tendría un equipo por ejemplo, con Pikachu, con Charizard, Mewtwo, Articuno, que es uno de mis favoritos. Ahora Machamp me gusta también. Deoxys, es uno de los legendarios, de los primeros que he llegado a conocer también. El café, para mí un esencial muy importante, sobre todo prepartido. Es lo que me ayuda más a activar y a despertarme, y una de las cosas más importantes es que sea café solo, sin nada de leche, de soja, de avena. Aunque me gusta tomármelo solo y casi como de un sorbo, me ayuda a activar prepartido. Ahora sé diferenciar un poquito la diferencia entre un café más bueno y otro menos bueno, pero me da igual. Mientras sea café puro y sepa a café y no a agua sucia, como se dice, me vale. El café, eso dicen, que te manda directo al baño después, pero bueno, eso me ayuda a luego ir más ligero, ¿no?, al partido, entonces un 2 por 1. El neceser, para mí un indispensable en el día a día. Ahora está vacío, pero normalmente suelo llevar pues cosas de la higiene personal, sobre todo para después del entrenamiento. Aquí es donde suelo llevar también el perfume, las llaves de casa, cartera, desodorante, la ropa interior de recambio. Todo lo que sea es suficientemente grande para que quepa aquí y es un indispensable para mi día a día. Mi neceser de viaje es básicamente el mismo. Todo lo que necesito cabe aquí dentro.
Para mí un accesorio muy importante es el reloj. Me gusta mucho, al final tengo mi celebración, que es señalando el reloj, y para mí es un accesorio muy importante para un hombre. Yo siempre digo que un buen reloj, un buen cinturón y unos buenos zapatos visten a una persona o a un hombre en mi caso, entonces en ese sentido pues es algo que me gusta y que me gusta coleccionar. Normalmente cuando adquiero una pieza nueva es porque he cumplido algún objetivo a corto, medio, largo plazo de los que me propongo, sobre todo a nivel del fútbol, algún gol o algún título. Otra cosa que me ayuda en mi día a día es mi pulsera del sueño, que me ayuda a controlar el descanso, las horas que duermo, el sueño profundo, el sueño ligero, el sueño REM, y me sirve como para saber cómo ha pasado la noche. Te calcula un montón de cosas: temperatura corporal, cuántas veces te has levantado, despertado, movido en la cama, y también te ayuda a recopilar información sobre el esfuerzo que pasas a diario, sobre todo en los entrenamientos de fuerza, en el gimnasio, en el entreno, te lo calcula todo. Yo me noto muchísimo, sobre todo cuando me voy a dormir a una cierta hora. Yo tengo unas rutinas a la hora de acostarme y de levantarme, pero cuando me voy unos minutos, 20-30 minutos de tiempo más tarde, o normalmente es más tarde, más temprano me cuesta un poco más, me lo noto yo simplemente en el cuerpo. Yo soy de los que se despierta con buen humor, normalmente cansado. Me cuesta levantarme de la cama, soy de los que se levanta y mira un poco el móvil, eso tengo que cambiarlo, si te digo la verdad, pero a la que me levanto ya empiezo a funcionar y sin problemas, con buen humor siempre. El ajedrez, te diría que uno de mis pasatiempos favoritos. Hasta me regalaron un libro, How to Win at Chess. Me lo regaló un compañero mío en Leipzig, Yusuf Poulsen, que era contra el que jugaba más al ajedrez allí. Jugábamos casi todos los días y me ganaba. Ahora ya no tanto, pero me ganaba. Y entonces me regaló esto, que es un libro pues para amateurs, hasta no profesionales, pero hasta un nivel bastante avanzado, y me ha ayudado muchísimo a mejorar. Y es uno de mis pasatiempos favoritos. Y me gusta jugar porque también creo que entrenas una parte del cerebro que es importante también para la vida y para el fútbol, te diría. Cuando juego para ganar. Me sé algunas jugadas, sobre todo aperturas. Además es un juego que me gusta porque depende mucho de ti y poco del azar. Entonces cuando sí que haces algún fallo, te equivocas en algún movimiento y juegas contra alguien de nivel, evidentemente, pues se nota, y ahí sí que me puedo enfadar, pero sí, soy competitivo, así que me gusta jugar, ganar y mejorar. El bolso para viajar, también otro indispensable ahora cuando jugamos cada 3-4 días, sobre todo en los partidos de fuera. Es un bolso muy cómodo, no tiene cinta para llevar por el hombro, pero es algo que a mí me gusta. Estéticamente es uno de mis favoritos y o sea, es muy grande, o sea, me caben un montón de cosas y todo lo que necesito para cada viaje. Turismo no puedo hacer mucho, la verdad, pero cuando tengo tiempo pues desconecto con mis amigos, con mi pareja. No es que me reconozcan bastante, pero la gente tampoco se espera verte, les hace ilusión hacerse quizá una foto contigo o saludarte, entonces que es mi vida, o sea, es el precio que se paga, entre comillas, por donde estamos, entonces no tengo ningún problema, estoy acostumbrado. Otro accesorio importante, te diría, para mí son las gafas de sol, sobre todo en los días de verano, de mucho sol. Es algo que me suelo poner mucho para el día a día, ya sea cuando voy por la calle o cuando conduzco. Las gafas es más confianza que gusto, porque te pueden gustar algunas, luego te las pones, no te quedan muy bien o como te gustaría, entonces yo siempre digo que las gafas es cuestión más de confianza que de otra cosa, así que yo en ese sentido también me gustan un poco más básicas, más normales, que visten. Estas tienen una estética un poco diferente por aquí y me gustan, es un accesorio que me lo pongo mucho, sobre todo en verano. Yo soy más de clásicos, pero no descarto que me veáis alguna vez con algunas gafas más extravagantes o diferentes, grandes, pequeñas, llámalo como quieras, pero me gusta experimentar en ese sentido. No le digo que no a nada, no le cierro la puerta, así que quizá a lo mejor en alguna celebración me pongo alguna de las gafas de mis compañeros también, que ellos también son expertos. Pues nada, GQ, estos han sido mis 10 esenciales, espero que os hayan gustado y os puedan servir algo de inspiración y que queráis probar algo de ellos para vosotros, y nada, nos vemos en la próxima.